Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como Nuestra Señora de la Soledad. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará y si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según está escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 117 y el responsorio es: Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios, y te doy gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. El Evangelio de hoy, hay dos opciones para hoy. La primera opción es de Juan, la segunda de Lucas. Yo he escogido la primera opción. Capítulo 19. Versículos 25 al 27 del evangelista Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores.
una fiesta que no está fundada en una aparición, sino en la experiencia de María como Madre de Jesús, y esto lo conectamos directamente con las referencias a los evangelios en la vida de María con Jesús, su Hijo amado. Esta festividad no se sabe exactamente cuándo comienza, pero ya para el siglo VIII en Alemania ya existía una devoción a la compasión de María. Pero fue hacia el siglo XII cuando ya empieza a intensificarse esta devoción. Al principio de esta devoción nos dicen los historiadores que había devociones a los 5 gozos de María que después fueron complementados con los 5 dolores de María. Pero ya para el siglo XIII los 5 dolores de María pues aumentaron a 7 con referencias bíblicas, y después la orden religiosa de los servitas pues fueron los que promulgaron y los que hicieron esta devoción popular en Europa, y que después en el continente americano también echó raíces. Antes del Segundo Concilio Vaticano había dos fiestas que celebraban los dolores de María, o sea, la experiencia de sufrimiento de María por la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo. Una de estas fiestas se celebraba una semana antes, un viernes antes del Viernes Santo, o sea, el viernes antes del Domingo de Ramos, en el cual se enfocaba la experiencia de María como madre, viviendo en sí misma la pasión y muerte de su Hijo Jesucristo. Y la segunda celebración se celebraba en septiembre 15, después de la solemnidad de la exaltación de la cruz, que fue ayer, ¿no? El Segundo Concilio Vaticano decidió quitar fiestas duplicadas, entonces canceló la fiesta dentro de la Cuaresma, o sea, la que se celebraba una semana antes del Viernes Santo, y dejó la de hoy, la de septiembre 15, siguiendo la solemnidad de la exaltación de la cruz, para conectar la pasión de Jesús con el sufrimiento de María como Madre de Jesús. Así que es lo que celebramos hoy en día. Y en esta celebración, en esta fiesta, pues está fundada en la experiencia de María como Madre que tenemos en los Evangelios. Y las referencias a los 7 dolores de María, pues por ejemplo tenemos el primer dolor de María que está conectado con la profecía de Simeón en Lucas 2, capítulo 25, y esto es cuando María y José llevan al niño, recién nacido Jesús, a presentarlo al templo, y ahí al entrar al templo en Jerusalén son recibidos por el profeta Simeón y la profetisa Ana. Y es lo que Simeón le dice a María, lo que conectamos en este primer dolor de María. El segundo dolor de María es la huida a Egipto. Recordamos que después del nacimiento Herodes quiere matar al niño, entonces José toma a María y al recién nacido Jesús y huyen hacia Egipto. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13. El tercer dolor de María está cuando el jovencito ya Jesús se pierde y después es encontrado 3 días en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y la cita del Evangelio es Lucas 2, capítulo 2, versículos 41 y adelante. Después tenemos la experiencia de María cuando Jesús comienza su pasión. Y el cuarto dolor está conectado con la pasión de Jesucristo cuando Jesús va en camino hacia su crucifixión. Aquí la tradición popular pone a María que se encuentra con Jesús
cuando Jesús va cargando la cruz yendo hacia el Calvario, pero en realidad los evangelios no relatan ningún encuentro de Jesús rumbo al Calvario y el encuentro con María. Es la tradición, la religiosidad popular la que pone este encuentro, y que a veces también son puestas en películas. Por ejemplo, en la película de la Pasión de Cristo, hay esta escena donde Jesús, cargando con su cruz, yéndose al Calvario, pues tiene el encuentro con su madre. Es una escena que no está relatada en los evangelios, pero que en la tradición popular pues se incluye como parte de la experiencia de María. Sabemos de que María, según el Evangelio de Juan, está al pie de la cruz, que es otro de los dolores que se celebra en esta celebración de María, y que muy probablemente sí estuvo presente durante ese paso de Jesús con la cruz hacia el Calvario. El quinto dolor de María es cuando la tenemos a ella al pie de la cruz junto con el discípulo amado y otras dos mujeres. El sexto dolor de María es cuando bajan el cuerpo de Jesús de la cruz. Ahora, la tradición popular ponen a María recibiendo el cuerpo de Jesús después de que es bajado de la cruz. Esto no se encuentra en ninguno de los evangelios. Los que reciben el cuerpo de Jesús después de que es bajado de la cruz es José de Arimatea, y esto lo tenemos en los 4 evangelios. En el Evangelio de Juan es José de Arimatea junto con Nicodemo, que también ungen el cuerpo de Jesús antes de depositarlo en la tumba. Solamente el Evangelio de Juan nos dice que el cuerpo de Jesús fue ungido, y con una cantidad impresionante, lo cual ya entendiendo la teología de Juan, tanto la crucifixión no es crucifixión, es exaltación, es glorificación, y la muerte no es muerte, es parte de la exaltación de Jesús, que triunfa sobre la muerte. Así que en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemos unge el cuerpo de Jesús con esa cantidad inmensa de perfumes y nardos para la sepultura, pues es más símbolo de la unción de Jesús como rey que triunfa sobre la muerte. Y después tenemos el séptimo dolor de María, que es cuando el cuerpo de Jesús es puesto en la tumba. Ningún evangelio nos menciona que María fue siguiendo donde depositan el cuerpo de Jesús en la tumba, pero sí María Magdalena y otras las mujeres son las que van siguiendo según los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y también en el de Juan hay cierta referencia de que María Magdalena va siguiendo desde lejos para ver dónde depositan el cuerpo de Jesús en la tumba. Bueno, estos 7 dolores de María hacen referencia a la experiencia de María como madre al ver sufrir a sus hijos, de que ella comparte en cierta manera la pasión de Cristo porque vive en su propia carne, en su propia experiencia, el dolor de perder a un hijo, ¿no? Ahora, es aquí donde entra, yo creo que parte de la riqueza católica, ¿no? Que no solamente utilizando las referencias bíblicas, particularmente los evangelios, sino también la imaginación teológica de imaginar la experiencia de María como madre, ver a su hijo tratado como un peor criminal, verlo crucificado y que muera en la cruz de esa manera, ¿no? Entonces aquí es donde entra la imaginación teológica y la riqueza católica de acompañar a María en su dolor, ¿no? Es aquí yo creo que donde la riqueza católica nos ayuda no solamente a enfocarnos en Jesús, sino a todas las personas en torno a Jesús. Y particularmente en este evangelio que se escogió para esta festividad, ¿no? El evangelio de Juan, cuando María se encuentra al pie de la cruz. Y es solamente el evangelista Juan que pone a María, aunque no la nombra por nombre, simplemente la menciona como la madre de Jesús y la pone al pie de la cruz, junto con otro par de mujeres y el misterioso discípulo amado, que
no se nos dice por nombre quién es. Algunos dicen que es el evangelista Juan, algunos dicen que es un personaje criado por el evangelista que representa el ideal del discípulo al cual todos somos llamados a ser, ¿no? Ahora, Jesús sufriendo, Jesús ya muriendo, ¿no? Aún tiene el detalle de preocuparse por la vida de su madre, ¿no? Y que desde la cruz prepara lo que ha de ser de su madre, puesto que ahora ya ella queda es viuda porque ya José ha desaparecido de la escena y ya el único hijo que puede luchar por ella, defender por ella, representarla a ella socialmente, pues ahora está por morir, ¿no? Así que las viudas, sabemos por el Antiguo Testamento y por otros comentaristas que las viudas eran uno de los grupos que más marginados eran, más vulnerables eran en la sociedad y que por tanto una viuda desamparada pues era una viuda que peligraba. Y Jesús desde la cruz pues tiene esa no solamente delicadeza, sino esa concientización de preocuparse por el futuro de su madre, y ahí pues une las vidas de este misterioso discípulo amado con su madre para que él se haga responsable de ella, de que él sea el hijo para ella, el hijo que ahora pierde en la cruz, y que ella sea la madre para este discípulo. Ahora, en el Evangelio de Juan, las cosas nunca deben de tomarse literalmente, porque el evangelista Juan siempre tiene un plan teológico trazado. Por ejemplo, Jesús en la cruz no es una imagen de fracaso, como lo es, por ejemplo, en los evangelios sinópticos. El evangelista Juan, cuando Jesús es crucificado, para él Jesús es exaltado. Es un tema de glorificación y no simplemente de pasión y muerte. Igualmente, el discípulo amado y María aquí representan algo más que las personas. María representa en cierta manera a la iglesia. La iglesia que ahora recibirá y alimentará a los hijos para acercarlos al Salvador, a Jesucristo, ¿no? Juan representa a aquellos que son atraídos, a aquellos que son acercados por el Espíritu de Dios al reino de Dios. Así que en este unir a María con el discípulo amado, el evangelista Juan nos está proyectando una imagen de lo que será después la comunidad del reino. María, que representa a la iglesia, el discípulo amado que representa a los discípulos de Jesús que son acogidos por esta comunidad del reino, ¿no? Así que es una escena muy bella, y aquí hemos de tener en mente el plan teológico que el evangelista Juan tiene en esta escena. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios y estamos ya casi hacia el fin de esta primera carta. Y aquí Pablo vuelve al tema de la formación de esta comunidad de Corinto que le ha causado tantos dolores de cabeza y que desde Éfeso está escribiendo esta carta porque le han llegado noticias de las divisiones, de los problemas internos. Y la pregunta que debe de resaltar es: ¿por qué aquí Pablo les escribe acerca de la resurrección, de la tradición de la resurrección que él ha recibido y que ahora les comunica? Quizás le llegaron noticias de que había dificultad en aceptar la resurrección. En la mentalidad griega, puesto que Corinto está en territorio griego, la resurrección era un tema muy difícil de aceptar. Para ellos, la resurrección del cuerpo era algo blasfemo, algo que decían: la liberación del alma del cuerpo es la gloria. Y como si alguien que ha muerto va a regresar otra vez físicamente, ¿no? Eso sería un absurdo para la mentalidad griega, ¿no? Quizás esto era parte del problema del por qué Pablo está ahora enfocando otra vez el tema de la resurrección, o quizás había algunos que negaban totalmente la resurrección.
Así que hay muchas posibilidades el por qué Pablo está enfocando este tema de nuevo. Les dice: les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. ¿Sí? Recordamos que otros evangelizadores que Pablo les llama judaizantes, que promovían, entre otras cosas, la circuncisión y también la implementación de la ley mosaica para aquellos que fueran circuncidados, lo que implicaba que tenían que hacerse primero judíos para después ser cristianos. Y Pablo rechaza todo esto, ¿no? Así que esto quizás está en el trasfondo, el por qué Pablo les comunica otra vez de nuevo el evangelio y particularmente el tema de la resurrección que recibieron. Se les transmitía ante todo lo que yo mismo recibí. Así que aquí Pablo lo que les comparte no es algo que se le fue dado por la experiencia con Cristo resucitado en el camino a Damasco, sino es algo que también él recibió de la tradición apostólica, de aquellos que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección y ascensión. Pablo no conoció a Jesús en vida, así que Pablo le está compartiendo lo que él mismo recibió de esta tradición. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito. ¿A qué hace referencia de esto de las Escrituras? Algunos comentaristas dicen de que muy probablemente haga referencia al Salmo, por ejemplo, 16 o a Isaías 53, versículo 10 y 11 o 14, o también al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, ¿no? Referencias a la resurrección. Ahora, también aquí Pablo menciona cuatro partes de este tema de la resurrección muy importantes. Uno, de que Cristo murió. De que Cristo murió por nuestros pecados, específicamente. Y que fue sepultado. Una persona que es sepultada es porque ha muerto. Entonces, el hecho de que Pablo les cuenta estos cuatro aspectos de la pasión y muerte es para confirmarles a los corintios de que lo que recibieron en cuestión de la muerte y resurrección de Jesucristo no es un cuento, sino que es algo que ocurrió, de que murió. ¿Y por qué murió? Fue sepultado. Y solamente a alguien que ha muerto se le sepulta. Y después que ha resucitado. Bueno, si este es un tema difícil para los griegos cristianos de aceptar, ¿cómo han de aceptar esa proclamación de la resurrección? Y ahora Pablo le dice, porque hay una cantidad de testigos. Dice, y se les apareció a Pedro, el primero entre iguales de los apóstoles, y luego a los 12, por los 12 a los 12 apóstoles. Después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago. Santiago viene siendo a quien se le llama el hermano de Jesús. Y recordamos de que algunos de la familia de Jesús llegaron un poco tarde a creer en él. Aún en el Evangelio de Juan, capítulo 7, se menciona de que algunos de los familiares de Jesús no creían en él todavía. Quizás Santiago fue uno de estos, pero ya hacia el fin de la vida de Jesús y después de la resurrección, Santiago es uno de los que entran otra vez, entran a ser parte de la comunidad del reino. Y después, este Santiago, hermano de Jesús, viene a ser uno de los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Así que cuando Pablo menciona este gran número de testigos es para confirmar que lo que recibieron por parte de él en torno al evangelio y en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo no simplemente es una historia, no simplemente es un buen cuento, sino que hay testigos que convivieron con Jesús en su pasión y muerte
y que fueron testigos oculares y que fueron testigos de vida porque sus vidas fueron transformadas por la experiencia de la resurrección y de Pentecostés, ¿no? Y estos testigos que Pablo menciona, pues, ayudan a darle fuerza a la proclamación del Evangelio en torno a Jesús. Después Pablo habla de sí mismo. Dice, finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto. Recordamos que Pablo pues persiguió a la iglesia y que fue en ese encuentro con Cristo resucitado cuando él iba hacia Damasco para arrestar a cristianos allá en Damasco y traérselos a Jerusalén para que fueran juzgados por el Sanedrín. Y en esa trayectoria es cuando Jesús resucitado viene a su encuentro, y en esa experiencia que se narran 3 veces en los Hechos de los Apóstoles y que después Pablo en sus cartas también hace referencia varias veces a su conversión, donde Cristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Y ahí en esa experiencia de Pablo, pues Jesús resucitado está íntimamente conectado e identificado con la comunidad cristiana, con la comunidad del reino. Dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Recordamos que Pablo no conoció a Jesucristo en vida. Pablo se aplica el título de apóstol porque él fue atraído por Jesús mismo, formado por Jesús por medio de ese encuentro en el camino a Damasco, y después fue enviado por Jesús mismo para ser el evangelizador, el portador de la buena nueva a los no judíos. Así que él se aplica el título de apóstol porque es Jesús mismo, Jesús resucitado, quien lo envía, que es la definición de la palabra apóstol, ser enviado. Sin embargo, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Así que es la experiencia de la gracia gratis de Dios que fue derramada sobre él, de que no fue algo que él adquirió, que él se ganó, sino que Dios, por su inmensa misericordia, lo salvó. Y pasó de ser un perseguidor a ser perseguido él mismo por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Por eso Pablo dice, es por la pura gracia de Dios que soy quien soy. No tengo ningún mérito, no me lo he ganado, sino que se me ha dado. Y por eso él tiene esta gran responsabilidad de compartir lo que él mismo ha recibido. Y que pobre de él si no lo hace, porque entonces estaría negando todo cuanto fue recibido. Dice, al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así, Pablo nunca se siente superior a otros, ¿no? Él reconoce que todo lo que es por la gracia de Dios y que todo lo que hace también es por la gracia de Dios. Así que él no puede orgullecerse de nada. Aunque trabaja incansablemente, él siempre le otorga la gloria a aquel que lo llamó, a aquel que lo salvó, a aquel que lo amó hasta la muerte. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos. Y esto mismo lo que ustedes han creído. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que ya he mencionado, que es la escena de Jesucristo en la cruz, y al pie de la cruz tenemos a la madre de Jesús, que el evangelista Juan nunca la nombra por nombre, simplemente por la referencia de la madre de Jesús, y su hermana, la hermana María, y después María de Cleofás y María Magdalena. María Magdalena aparece consistentemente en los 4 evangelios. Es interesante que es una de las mujeres que consistentemente se menciona por nombre y que es una de las primeras de vivir la experiencia del Cristo resucitado. Pero aquí el enfoque nuestro es sobre María, que está al pie de la cruz, y que Jesús desde la cruz pues tiene esta concientización, aunque él está sufriendo, aunque él está al pie de la muerte misma,
tiene la delicadeza de preocuparse por su madre y entonces une a su madre con este discípulo misterioso, el discípulo amado, para que María sea la madre de él y él el hijo de ella. Y nuevamente lo que mencioné ya antes de que en el Evangelio de Juan las cosas nunca son como se describen, siempre apuntan hacia algo más, ¿no? Y en este caso, pues María no solamente es la madre de Jesús, ya es la madre de la iglesia, puesto que Jesús en la cruz es el Cristo exaltado, es el Cristo glorificado, ¿no? Y que por tanto la madre, aunque sufriendo, aunque nunca se pierde de vista la experiencia humana, también representa algo más que la humanidad, representa también a la iglesia en María. Y el discípulo amado como los discípulos y discípulas que son llamados a ser parte de esta nueva comunidad del reino. Así que al celebrar esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, nos refugiamos en María, nuestra Madre, que nos ayuda a acercarnos a su Hijo amado y que porque ella ha vivido el sufrimiento de la pasión de su Hijo en su propia carne, pues entiende, comprende el sufrimiento de sus hijos e hijas. Qué bella imagen de María que celebramos hoy, recordando sus propios sufrimientos. Y porque ella vivió esta experiencia, pues podemos con gran confianza refugiarnos en ella para que no solamente encontrar consuelo, sino también fortaleza. Fortaleza de no desesperar, fortaleza de no tirar la toalla, fortaleza de seguir adelante con la convicción de que en Cristo la muerte ha sido vencida y que por tanto no hay por qué temer a la muerte y que aún el sufrimiento mismo puede ser fuente de redención, fuente de nueva vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.